Muy bien, buenas tardes. Esta sesión vamos a iniciarla con el tema la modificación al contrato de trabajo y los límites. Vamos a ver, tenemos que recordar un poco lo que hemos ido conociendo a lo largo de estas sesiones y descubriendo, sobre todo en el caso del empleador, ¿no?, ese poder que ejerce gracias a la subordinación que le otorga el empleado al momento de aceptar las condiciones contractuales. A ver, vamos a volver a recordar, ¿no?, los dos elementos o las dos personas de esta relación jurídica, ¿no? Una que es el empleador y otra que es el trabajador. Dijimos, se relacionan a través de un elemento llamado contrato, ¿no? Contrato de trabajo. Y en esa relación dijimos que este contrato a la vez presentaba tres elementos, ¿no?, sustanciales. Uno dijimos que era, ¿no?, la prestación del servicio. Otro dijimos que era la subordinación. Y finalmente, lo más importante en el caso de la relación contractual, cuando uno presta esa subordinación, espera recibir a cambio una remuneración. Dicho esto, ¿no?, tenemos esos tres elementos fundamentales en el contrato. Y hemos dicho que esos tres elementos son esenciales porque sin ellos no nos encontramos frente a una relación laboral, no nos encontramos frente a un contrato de trabajo. Y recordemos, dijimos, ¿no?, por lo tanto, que ese elemento subordinación que estuvimos viendo en la clase anterior, la subordinación, es el elemento distintivo por excelencia y por eso lo he colocado ahí con un círculo rojo, que nos diferencia de otros tipos de contratos, ¿no?, dentro de las relaciones jurídicas. Por ejemplo, nos dista de un contrato de locación de servicios que está protegido por el derecho civil. Bien, pero tenemos que ver qué pasa con el contrato. ¿Puede cambiar, puede modificarse ese contrato? Eso es lo que realmente a nosotros es lo que nos invita a preguntarnos realmente si se puede realizar esa acción, ya que nosotros pensamos que en esta relación entre empleador y trabajador, ¿no?, si está basada en un contrato de trabajo con unas cláusulas, ¿no?, que son únicas y en las cuales a cambio el trabajador las acepta, ¿podrá cambiar? ¿Podrá este empleador que dijimos que a través de la subordinación el trabajador le otorga un poder especial que se llama poder de dirección? También dijimos que tenía otro llamado poder de supervisión y finalmente un poder de fiscalización. Bueno, pero tenemos entonces que retornar a este artículo 9, ¿no?, sobre la subordinación. Y dice, artículo 9, por la subordinación el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, ¿ok?, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores,
Ojo, dictar órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la racionalidad. Perdón, aquí es poder de sanción. Sanción. Entonces, aquí tenemos la clave a través de la cual, ¿no?, la normativa nos señala que es ese empleador, ¿no?, va a tener facultades, dice, para normar reglamentariamente las labores, dictar órdenes, ¿no?, dijimos, y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Entonces, vamos a observar, ¿no?, por lo tanto, que este poder de dirección va a cobrar un protagonismo esencial en el tema de la modificación al contrato de trabajo. Y lo vamos a ver de la siguiente forma. ¿Ok? Poder de dirección. Decimos, el poder de dirección, por lo tanto, le permite al empleador, ¿no?, utilizar un ius variandi, un derecho de variación, ¿no?, un derecho de variación en cuanto a esas posibilidades que nos va a otorgar, ¿no?, en el contrato de trabajo, pero ese derecho de variación, ese ius variandi, lo va a realizar dentro de unos límites, ¿ok? Este poder de dirección que le otorga el trabajador o al empleador se trasluce, ¿no?, a través de una facultad personal. Lógicamente, el empleador es una persona que va a tener responsabilidad sobre cada uno de los miembros de la organización. Va a señalar cuáles son las directrices para cada una de ellas. Ese poder de dirección también podemos señalar que tiene una característica de complejo. ¿Por qué es complejo? ¿Alguien podría decirme por qué es complejo? Es complejo porque realmente cuando se observa cada uno de los casos concretos, cuando el empleador se va a enfrentar a un hecho concreto en la relación laboral, va a observar que cada caso es único. No hay dos casos iguales para una misma situación. Se debe analizar las particularidades de cada uno de los casos que se le van presentando, porque estamos en una relación de personas. Y también hablamos de un poder de dirección con una característica jurídica. Es lógico porque la ley, a través de este artículo 9, también le favorece, le da esa posibilidad jurídica de ejercer ese poder de dirección que le otorga, dice, el trabajador a través de la subordinación. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos señala, ¿no?, y nosotros vemos que no se puede modificar, por lo tanto, unilateralmente las condiciones sustantivas del contrato. No se puede realizar. No existe o no hay un procedimiento para realizarlo, ¿no? Pero porque no hay un procedimiento que nos señale cómo hacerlo en la práctica. Pero decimos que él tiene el poder de realizar acciones, de poder variarlo, pero dentro de unos límites. Miren, tengo aquí una lectura que he traído y que la vamos a leer juntos un momento para poder reflexionar qué es lo que ha ocurrido en esta situación en concreto. Señala, dice, con fecha 29 de mayo del 2002, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y por derecho propio
dice, Ricardo Ramírez García, interponen demanda de amparo contra Tulio Nicolini Ayarza y Justo Romero Espinosa, funcionarios del Cuerpo General de Bomberos del Perú, a fin que estos dejen de promover las acciones irregulares con el fin de despedirlo, y producto de lo cual se ha dispuesto el cierre de su centro de trabajo, degradándolo de categoría de técnico administrativo a la de conserje de la Dirección de Mantenimiento. Asimismo, solicita se declaren nulos e inaplicables los memos número 144 CGB-VP Viper-APR de fecha 22 de mayo del 2002 y el memo número 008-2002 CGB-VP Viper de fecha 24 de mayo de 2002 de la Dirección de Personal. Manifiestan que se ha vulnerado su derecho a la libertad sindical, establecido en el artículo 28, numeral 1 de la Constitución. A ver, solamente en este primer párrafo, ¿no? Tenemos, o vamos aquí a comenzar a discriminar cada una de las partes, ¿no? Vamos a ver. Tenemos entonces, de acuerdo a esta lectura, ¿no?, las dos partes. Una de ellas, ¿no?, el trabajador agraviado, quien es Ricardo Ramírez García. Y vamos a ponerlo por un lado. Ramírez, ¿no?, el trabajador. Y este trabajador se encuentra frente, ¿no?, a los responsables, nos señala aquí, bueno, con nombres, en este caso particular, Tulio Nicolini Ayarza y Justo Romero Espinosa, funcionarios del Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Por otro lado, tenemos al Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Y en este caso, este trabajador, ¿no?, demanda al Cuerpo General de Bomberos en la representación de Tulio Nicolini y Justo Romero. Y Justo Romero. Ok. A ver, señala definitivamente en esta primera parte del caso que dejen, ¿no?, de promover acciones irregulares con el fin de despedirlo y producto del cual se ha dispuesto el cierre del centro de trabajo, pero aquí nos marca un hecho concreto este señor. Él señala que lo han degradado de categoría de técnico administrativo a la de conserje. Primer hecho que pasa aquí, ¿no?, a este trabajador. Uno, él señala que lo han degradado de técnico a conserje. Y por ello señala, y esta acción, él señala, por lo tanto, que hay una vulneración de sus derechos a la libertad. Sindical. ¿Ok? De esta parte tenemos esta.
reacción, ¿no? Una degradación de técnico a conserje y por lo tanto se está vulnerando sus derechos de libertad sindical, señala, ¿no? Y continúa la lectura y nos señala, dice, sobre el particular alega que con fecha 22 de mayo del 2005 su centro laboral fue clausurado, desplazándolo a los miembros del sindicato a diversos locales y áreas. Por otro lado, refieren que el señor Ramírez García, en su condición de dirigente sindical, o sea, Ramírez García es un dirigente sindical, ojo, o sea, acá con esto revestimos a la persona de Ricardo García de una posición mucho más fuerte dentro de esta relación también, que viene asumiendo, dice, la defensa colectiva del referido sindicato como miembro de la comisión negociadora del pliego de reclamos del año 2001, en actual giro. Fue reasignado, dice, a la Comandancia Departamental de Lima Centro en reemplazo de otro trabajador y acto seguido fue disminuido de la categoría de técnico a la de conserje. 2. Segundo hecho que le ocurrió, nos señala reasignación. Aquí nos señala que el señor fue reasignado a la 4ª Comandancia Departamental de Lima Centro en reemplazo de otro trabajador. Por lo tanto, este señor, al ser dirigente sindical, pues nuevamente señalaría, por tanto, o señala una vulneración de sus derechos a la libertad sindical. Bien. En este caso ya nos encontramos con un tema un poquito más complejo donde sí observamos directamente trabajador, empleador, ¿no? Y donde el empleador, ¿no?, ha realizado 2 acciones, nos señala él. La primera, que lo ha degradado de técnico, él era un técnico, y ha pasado a la función, a realizar funciones de conserje. Y en segundo lugar, ¿no?, o posteriormente, en el tiempo, se le ha reasignado en reemplazo de otro trabajador, ¿no?, de zona. O sea, ha salido del lugar donde se encuentra realizando sus reclamos frente a la defensa colectiva, ¿no?, para tener que reasignarlo o trasladarlo a otra zona para la realización de sus labores. Bien. ¿Es posible realizar estos cambios? Es la pregunta. ¿Es posible que ocurran cambios en cuanto a las funciones, en cuanto a los lugares de trabajo? ¿Qué nos señala? ¿Qué nos dice realmente? Entonces, por la subordinación, ¿es posible que el trabajador tenga que aceptar dichos cambios? Ese planteamiento y volvemos entonces a esto. ¿Debe el trabajador aceptar? Porque nos dice, el artículo 9 dice, por la subordinación el trabajador presta servicio bajo dirección de un empleador, de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente sus labores. Entonces, en ese artículo 9 nos señala que para normar reglamentariamente tiene facultad, lo puede hacer.
Dictar órdenes necesarias para la ejecución de las mismas. Le está diciendo, oye, vas a cambiarte, ¿no?, en reemplazo de otro trabajador. ¿Ok? Facultad de normar reglamentariamente sus labores. Le está diciendo, bueno, eres técnico y ahora vas a pasar a conserje. Es una facultad que él tiene. Dictar órdenes necesarias para la ejecución, reasignarlo a otro lugar. Sancionarlo dentro de los límites de razonabilidad. También lo ha sancionado por aquí, ¿no? Porque señala que solicita, declaren nulos e inaplicables memos, ¿no? Señala 2 memos. Y también, perdón, me olvidé de los memos, ¿no? Este trabajador pide que se declaren nulos, solicita nulidad de memos, ¿no? Memos, memorandos, de 2 memorandos, ¿no? Eran 2. Esos 2 memorandos, ¿no? Se supone. Sin embargo, dice, dentro de los límites de razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Observamos, por lo tanto, decimos nuevamente, retornamos a esta gráfica, poder de dirección, que es personal, la ejerce él, es compleja, está observando necesidad en algún lugar de la empresa que es necesario, hay un caso concreto, complejo, realizarlo de acuerdo a esa complejidad jurídico basada en la ley. Por lo tanto, si cumplo con todo este poder de dirección, tengo esa capacidad de poderlo variar. Pero dijimos que ese ius variandi tiene límites. ¿Y esos límites dónde se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿No? Dentro, dijimos aquí también, del criterio de razonabilidad. ¿Y qué es, por lo tanto, ese criterio de razonabilidad? Ese criterio de razonabilidad nos lleva a analizar 3 situaciones realmente no complejas, pero que sí deben presentarse para poder aclarar estos temas. En primer lugar, debe existir un motivo por el cual el empleador considere necesario, ¿no?, la realización, ¿no?, de un cambio dentro de del contrato de trabajo del trabajador. Que sea proporcional y suficiente. Esto quiere decir, si tengo un motivo, ¿no?, ese motivo me debe de dar lugar a una causa. Algo sucede. Necesito cubrir esa necesidad de la empresa. Ese motivo que me da una causa. Ojo, pero no puede ser cualquiera. Proporcional y suficiente con la acción que voy a realizar. No puedo irme más allá de los límites, no puedo hacerlo desordenadamente, no puedo irme contra los derechos fundamentales de las personas, no puedo atentar contra esos principios. Pero a la vez me señala que ese motivo, que debe ser proporcionado y suficiente, ¿no?, para realizar esos actos, debe guardar una coherencia. Por eso los coloco en una línea sucesiva, temporaria y en un mismo momento. Y ese motivo causa, por lo tanto, esa coherencia debe guardar relación entre el motivo, la causa y la modificación. Entonces, tengo que guardar coherencia, dice, entre lo que necesito, la causa y la modificación. No me puedo ir más allá.
Les comento, por ejemplo, hay en algunas organizaciones de educación superior, ¿no? Realizan cambios posiblemente en el horario de trabajo, ¿no? Cualquier organización, ¿no? Puede realizar en el transcurso de tiempo un cambio en el contrato, sobre todo en el horario, modificando el horario de trabajo. Dice, ¿se podrá realizar tales cambios, tales acciones? Tiene que existir primero una causa que me justifique la modificación. Si ese cambio, por ejemplo, vamos a imaginarnos que hablamos del horario. En el caso del horario, yo puedo realizar un cambio en ese horario, en el ingreso y la salida. Pero lo que no puedo realizar es que sobrepase las horas acordadas o reglamentadas por ley. Nosotros sabemos, y lo vamos a observar más adelante, que el horario en una jornada diaria deben ser máximo, señala la norma, 8 horas. ¿No es así? Máximo, dice la jornada diaria, debe ser de 8 horas. Ahora, cuando hablo de la modificación, puedo decir que esta persona trabaja de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Comúnmente. Lo que no puedo hacer es que modifique el horario, ¿no? De 7 a 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque aquí ya esta persona estaría trabajando 9 horas. Estaría por encima del límite, ¿no? Que de acuerdo a ley no es posible. Y para ello vamos a recordar algo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, y nosotros estuvimos viendo no solamente que la norma nos respalda, sino estuvimos hablando sobre, ¿no?, los principios del derecho de trabajo. Y esto sería, si estuviéramos en esta situación, que el empleador solicite y pida al trabajador esta modificación en el cambio de horario porque necesita que este trabajador ingrese a las 7 de la mañana a trabajar porque hay un aumento de la producción y es necesario que se adelante ese horario de trabajo, ¿no?, y que cumpla de 7 a 5, esto, como está por encima del límite, estaría yéndose contra un ordenamiento, ¿no?, incluso constitucional. La Constitución avala la posibilidad de las 8 horas de trabajo como máximo. La norma de igual forma. Si el trabajador voluntariamente lo acepta, ¿no?, lo acepta, pero como hay una norma imperativa que señala todo lo contrario, no se puede hacer realidad este cambio porque estaríamos frente a un principio de, ¿recuerdan?, irrenunciabilidad de derechos, ¿no? Puede ahí invocar el trabajador un principio de irrenunciabilidad de derechos. Recuerda, todavía se puede basar inclusive ahí porque este principio señala, ¿no?, que si el pacto se encuentra dentro de la norma, ¿no?, como es el tema del horario, estaría presentándose un problema de irrenunciabilidad de derechos. Sin embargo, si la propuesta podría ser una jornada de 7
a 4 p.m. de la tarde, ¿no? ¿Podría caber o no caber esa modificatoria? ¿Qué dicen ustedes? Hay 8 horas de trabajo, me dicen. Aquí cumpliría la jornada máxima de 8 horas, ¿no? Se encontraría dentro de las mismas funciones, ¿no? Y si estoy dentro de las 8 horas y cumpliendo las mismas funciones, ¿no? Y la empresa, ¿no?, ha motivado la causa de dicha modificación, por lo tanto, podría comunicarse dicha modificación. ¿Ok? Entonces, ahí estaríamos comentando un tema, el punto de razonabilidad, ¿no?, motivada, proporcionada, suficiente, ¿no?, cumpliendo el tema de la coherencia. ¿Qué situaciones se pueden plantear frente a este tema? ¿No? Quizás ustedes ya lo están meditando, están razonando en este momento y pueden estar diciendo, pero no es posible, yo firmé un contrato que tenía estas condiciones y el contrato señalaba esta situación, ¿no es así? Y por lo tanto no es posible que me cambien porque debo de conservar, ¿no?, por todo el tiempo que he venido trabajando esa condición beneficiosa a la que me venía acogiendo durante todo este tiempo. Este principio, ¿no?, de cierta forma podría llegar a modificarse de acuerdo a este criterio, la razonabilidad. Por eso insisto en que la organización debe motivar proporcionada, suficiente y coherentemente, ¿no?, la causa de la modificación en este ejemplo del contrato de trabajo. Pero vamos a verlo quizás poco a poco. Vamos a seguir analizando este tema. No voy a borrar el caso del dirigente porque todavía tenemos que seguir y vamos a seguir analizándolo a este. ¿Cómo se manifiesta? Hemos hablado, ¿no?, anteriormente simplemente de la razonabilidad. Ojo, que es un criterio limitativo, ¿no?, de esa modificación, ¿no? O también es el criterio por el cual podemos realizar esa nueva contratación. Pero ¿cómo se manifiesta, dijimos, cómo se manifiesta el poder de dirección? ¿Cómo es, por qué el empleador tiene esta posibilidad de realizarlo? Entonces, hay dos manifestaciones fundamentales de ese poder de dirección, ¿no?, del empleador. Y se sustenta en dos condiciones que son la contratación y la organización. ¿Ok? Tenemos cuando hablamos de contratación, ¿no?, como manifestación del poder de dirección del empleador, decimos que es el empleador quien tiene la posibilidad, ¿no?, de realizar una propuesta laboral,
presentar un anuncio, solicitar a las personas, seleccionar el personal de acuerdo a las funciones que va a realizar, a las características de las personas en relación con la organización, con los valores organizacionales de la empresa. Él es quien finalmente, ¿no?, acepta, considera necesario el número de personas a contratar, las condiciones del contrato de trabajo que va a proponer, pero también ese poder de organización, ese poder de dirección, ¿no?, se manifiesta en la organización. Uno es la contratación, pero otra es la organización. Una vez que el empleador contrató, seleccionó a la persona y contrató con ella, va a involucrarla dentro de una organización. Y cuando se encuentra dentro de esa organización, también trasluce esa manifestación de poder de dirección. ¿Por qué? Porque ya dentro de la organización él decide las funciones que va a realizar cada uno. Tú eres la secretaria, tú eres el personal de mantenimiento, tú eres un personal de mando medio, un jefe, el jefe de logística, tú eres el director o el directivo de comercialización y otra persona, el gerente de ventas. Por lo tanto, él es quien decide. No hay nadie, o sea, es el empleador a través de ese poder quien va a organizar las funciones que se van a realizar dentro de la organización. Pero bien, dentro del tema de la contratación, nosotros vamos a observar que ese poder también tiene ciertos límites, porque en cuanto a la contratación, ¿no?, vamos a tener, ¿no?, los criterios que señala la norma para realizar esa contratación. Respecto a la organización, ¿no?, cuando vemos el modo, el lugar, ¿no?, la forma en que va a desarrollar el trabajador sus labores, he aquí un punto también en la realidad nacional nuestra que va a realizarse una diferenciación. ¿En qué sentido? En el tema de la organización tenemos que diferenciar, en primer lugar, las grandes empresas, o vamos a diferenciarlo por lo que decimos, y vamos a ponernos acá pequeñas, medianas, ¿no? Empresas. Para hacer una distinción quizás mucho más exhaustiva, vamos a tener empresas con más de 100 trabajadores y aquí lógicamente menores a 100 trabajadores en nuestra realidad. Aquellas empresas mayores a 100 trabajadores, vamos a tener un decreto supremo, el 039 del 91. Decreto supremo 039 del año 91. Sobre la regulación, sobre organización. ¿Ya? Texto refundido. Y vamos a ver que esa organización de grandes empresas, más de 100 trabajadores, a través de este decreto lo encontramos regulado. Vamos a ir a la norma y hay una regulación en cuanto a eso. Y bueno, eso nos ayuda, por lo tanto, a que el empleador tenga una norma que limita en cuanto a su poder, ¿no?, que manifestado en el tema de la organización. Pero ¿qué sucede
en el caso de las empresas donde existen menos de 100 trabajadores? No hay ningún decreto que señale una forma de organizar la empresa. Y es ahí que encontramos una primera señal, ¿no?, de auxilio. No vamos a sacarle la interrogante para ponerle una admiración. Un SOS. ¿Qué pasó? No hay regulación. Y si no hay regulación donde el empleador pueda observar límites, donde la ley donde la ley le diga hasta aquí puedes, en cuanto lugar, modo, realizar acciones y cambios, esta señal de advertencia es para el trabajador. Y lo ponemos así porque nuestra realidad peruana encima nos señala que las grandes empresas son las menores en número, y aquí tenemos el ancho, el grueso de empresas en nuestro país. Esta situación es necesaria conocerla. ¿Por qué? Porque nos lleva nuevamente a reflexionar, ¿no?, quizás en la necesidad de ordenar nuestra legislación. Por un lado, la necesidad de un orden en la legislación, y en segundo lugar, nos ayuda a reflexionar que las situaciones en estas empresas van a ser totalmente distintas en estas empresas y vamos a tener que retornar, por lo tanto, ¿no?, que estos motivos proporcionales suficientes, causa, modificación, ¿no?, se van a traslucir de manera distinta, ¿no?, aquí que aquí. Y también son una forma, ¿no?, de observar que en estas pequeñas empresas van a presentarse mayores, ¿no?, situaciones, ¿no?, grises en la resolución de determinados casos. Esto no exime que aquí no puedan existir este tipo de situaciones. Sin embargo, ya hay norma que va a ir sosteniendo y limitando ese poder de dirección. ¿Ok? Porque dijimos que la norma es la única, y la Constitución de 1993 señala exactamente lo mismo. Avala esta situación donde la norma señala, no se puede, hasta ahí es la limitante en cuanto a ese poder. Y es por ello que muchas veces, ¿no?, en ese afán de realizar una correcta organización, ya sea por desconocimiento o por, en su defecto, una mala organización, ¿no?, se cometen excesos. Y esos excesos muchas veces el trabajador considera como actos hostiles hacia su persona. Los considera como falta, ¿no?, hacia sus derechos fundamentales. Porque se presentan casos, o la mayoría de situaciones se pueden situar en esa línea gris, ¿no?, denominada vulneración de mis derechos fundamentales. Esta situación que hemos presentado, por ejemplo, se puede presentar, ¿no?,
y el trabajador considerar que se están vulnerando determinados derechos en su realización efectiva de trabajo, que se está hostilizando al trabajador en su en la realización de sus actividades diarias. Por lo tanto, para realizar esa modificación, ¿no?, además de tener un criterio razonable, debe existir, por lo tanto, una causa justa, ¿no?, que englobe un criterio de razonabilidad, ¿no? Dijimos que englobe un sentido de objetividad, ¿no? O sea, dijimos sea razonable, pero que a la vez sea objetivo. Yo necesito, lo realizo por algo, por una situación necesaria, previsible y proporcional. Dicho esto, vamos a observar, ¿no?, uno de los puntos, que es la hostilidad. Aunque no es el tema en este momento que vamos a tratar, pero muchas situaciones, ¿no?, que se basan en la modificación de las condiciones de la contratación, se van a traslucir o se van a observar desde la perspectiva del trabajador, ¿no?, como actos hostiles en la relación de trabajo. Como por ejemplo, si yo le reducción de salario, el señor viene percibiendo 2.000 soles mensuales por su actividad asistente de comunicaciones, pero viene otra persona nueva para realizar las mismas funciones y viene con un salario, ¿no?, superior de 3.500 soles por el mismo trabajo, las mismas horas, ¿no? ¿Cómo se sentiría ese trabajador? Como una reducción, como un acto discriminatorio frente a él. 2. Una reducción de categoría. Una reducción de la categoría. Otro clásico, clásica situación en la cual se encuentra: traslado. El traslado a un lugar distinto. ¿Cuál sería la solución? Otra cuarta, discriminación. Puede ser por razón de sexo, raza, religión, ¿no? Ahora, abiertamente, cualquiera de estas situaciones que estamos mencionando, si lo vemos desde esa perspectiva, reducción de salario, sin una causa, una reducción de la categoría, traslado a un lugar distinto, discriminación, ¿no? Este gana 2.000, este viene y gana 3.500. ¿Por qué? ¿Por qué gana más que yo?
el asistente comercial gana 2.800, el asistente comercial y la asistente 2.500. Están realizando efectivamente el mismo trabajo, el mismo puesto laboral, las mismas horas. ¿Cuál es la diferencia? Este es hombre y es mujer. Por razón de sexo es la diferencia. Vemos que, y observamos, ¿no?, que las mujeres siguen 2.500, pero viene un personal masculino, gana 2.800. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento de esta causa? ¿No? Sería la pregunta. Vamos a analizarlo ahora. Reducción del salario. Sucede que en la empresa, ¿no?, está pasando por serios ajustes económicos. Es una empresa que desde hace un tiempo viene cada vez facturando menos. Hay un competidor muy fuerte en el mercado, competidores que se han mejorado incluso tecnológicamente, se han tecnificado, y por lo tanto el producto que están ofreciendo al mercado es mucho más económico, presenta una mejor demanda, y nuestra empresa se ha quedado de manera tradicional, hecho que ha motivado que sean cada vez menores las demandas, tengamos menos pedidos, y cada día más pues nos están los proveedores, el alquiler, bueno, todos los pasivos de la empresa son mucho más altos que sus activos, ¿no? Tenemos un número de trabajadores, sin embargo, la empresa se ha planteado una posibilidad, y es que para poder salir adelante hay dos opciones. Primera, que sería despedir a un número de trabajadores, ¿no? Y el segundo, ¿no?, un planteamiento de una gerencia de recursos humanos puede ser la reducción del salario temporal de algún número de trabajadores para poder solventar gastos durante algún tiempo, y pasada esta situación económica desfavorable por la que atraviesa la empresa, se pueda, ¿no?, continuar con los mismos puestos de trabajo. Esta situación de reducción de salario temporal justificada, ¿no?, en cambios organizativos o tecnológicos, ¿no?, puede ser un sustento, ¿no?, una causa, ¿no?, que pueda justificar la modificación en el contrato de trabajo. Este caso, les comentaba, lo vi hace un año en una empresa fuera del país, pero realmente siempre se presenta, es un caso típico cuando la empresa suele considerar que puede realizar cambios favorables dentro de sus organizaciones, manteniendo el número de trabajadores. Donde posiblemente se da con mayor quizás fuerza en empresas de tipo tecnológicas. ¿Por qué? Porque la competencia es muy fuerte, el cambio tecnológico es muy rápido, y sabemos pues que la demanda de productos tecnológicos de parte de las personas varía, ¿no?, de acuerdo a los nuevos modelos, diseños o mejoras tecnológicas que se obtengan, y por lo tanto en estos lapsos de tiempo que suelen muchas veces ser muy cortos, ¿no?,
o de lanzamientos paralelos, ¿no? Del teléfono por un lado y la otra marca por el otro, con grandes competidoras, suelen establecerse situaciones límites. Esas situaciones límites, ¿no? Son como las que señalamos, ¿no? Y en algunos casos determinadas empresas pues plantean un tema de reducción de salarios temporales para la mejora o para sobrevenir, ¿no? Temporadas y mejorar de esta forma y mantener el número de trabajadores dentro de la empresa. Bueno, reducción de la categoría también es otra de las situaciones que se presentan no vamos a decirlo de manera común, pero sí es una situación que se presenta y que muchas veces está relacionada, ¿no? Con un tema de hostilidad. Pero ¿qué podríamos señalar en el caso de que en vez de cambiarle si la persona es un conserje, un asistente y moviliza esa situación, ¿no? A un puesto o a una jefatura, ¿no? A una jefatura de mayor posición, ¿no? Ahí sí no decimos que es una autohostilidad, ahí señalamos que hay una mejora definitiva en las condiciones de trabajo. Pero en cuanto a la reducción de la categoría, lógicamente, si no existe una causa que justifique esa acción, no definitivamente podría sentir el trabajador que se está vulnerando, ¿no? Sus derechos, que se está realmente atentando contra su persona. Sin embargo, también hay situaciones en las cuales se presentan estos casos porque los mismos trabajadores presentan incompetencias para el desarrollo de sus funciones. Y cuando entra en detalle, por ejemplo, regulación en cuanto al tema de organización, ¿no? Se observa que existen personas que se encuentran laborando en puestos, ¿no? Que no están de acuerdo con su perfil o sus competencias. ¿Cuándo estas situaciones suelen suceder? Cuando nos encontramos organizados dentro de pequeñas empresas y va cambiando ese perfil y nos vamos a convertir en empresas mucho más organizadas o entramos en un proceso, en una etapa de procesos, ¿no? Que hoy en día está tan de moda. Entrar al tema de procesos, entrar al tema de certificaciones y donde cada puesto de trabajo se tiene que avalar de manera justificada las competencias con los grados académicos que deben de poseer o desempeñarse adecuadamente en su puesto de trabajo, ¿no? Y es por lo tanto, por eso hablamos de una de las situaciones, ¿no? En el tema, en cuanto a las manifestaciones del poder de dirección que ocasiona, ¿no? Gran número de estas situaciones en cuanto al tema de reducción de categoría. Imaginemos una empresa en la cual la persona encargada, la jefa de área, es una persona, una conocida del gerente que ha venido durante muchos años realizando estas labores. Se encontraba entre ser un asistente y ser una jefe de área, ¿no? Una jefe de comunicaciones. Sin embargo, ya en esta pequeña empresa de comunicaciones se ha venido realizando actos de certificaciones y cuando queremos demostrar, esta persona pues no terminó la carrera y es necesario para el cumplimiento de esta situación pues contratar a alguien, ¿no? Con una titulación y para no dejarla a ella pues se la mantiene en la empresa
o le señalan que, bueno, ya no va a ser la jefa, sino va a ser la asistente de la jefa, ¿no? Aquí se presentan o se traslucen estos problemas de organización empresarial. Traslado a un lugar distinto, ¿no? Esto es también uno de los puntos fundamentales a través de las cuales por el cual ciertas organizaciones desde el momento de la contratación señalan incluso como condiciones en las ofertas laborales, ¿no?, la posibilidad de movilidad, ¿no?, dentro de la organización. En el caso de las mineras, por ejemplo, muchos avisos de ofertas laborales señalan que es necesario, ¿no?, movilizarse hacia otras zonas, ¿no? La posibilidad, ¿no?, le piden la posibilidad de movilizarse a otras zonas para no entrar en el tema de traslados de lugar distinto. Y ya hemos señalado, bueno, nos hemos referido al tema de la discriminación por sexo, raza o religión. Vamos a entrar, por lo tanto, a los típicos casos de modificación, ¿no?, o que conocemos como modificación. Sacamos el tema de la hostilidad porque la hostilidad se va a dar efectivamente, posiblemente por situaciones que van a situaciones que van a provenir de las manifestaciones del poder de dirección en cuanto a la organización, ¿no?, y en cuanto quizás a temas de contratación, y nos van vamos a caer finalmente, ¿no?, el tema de la hostilización laboral observada desde esta perspectiva va a dar lugar posiblemente a una renuncia por parte del trabajador, a un fin de la contratación, ¿no?, a un fin de la relación laboral, ¿no?, ya sea desde la perspectiva unilateral por parte del trabajador frente al incumplimiento de condiciones por parte del empleador, y eso también ya lo vamos a ver la próxima clase. Sin embargo, con mucho más amplitud. Sin embargo, hoy nuestra preocupación fundamental es la modificación. Por lo tanto, vamos a analizar esos típicos casos de movilización, ¿no? Y tenemos, por lo tanto, tres tipos, ¿no?, fundamentales, típicos de modificación. El primero, que está basado en la movilidad funcional, ¿no?, la movilidad geográfica y la movilidad temporal. Cuando hablamos, ¿no?, de una movilidad funcional, cuando se le solicita al trabajador, ¿no?, el cambio, ¿no?, de funciones en la realización de su trabajo. Es decir, que hemos contratado a la persona para que realice competencias propias de un gerente de estructuras, ¿no?, pero que posiblemente, ¿no?, contratamos a alguien para que realice funciones de contrato de gerencia de estructuras que he venido realizando durante 2 años y queremos que realice funciones de gerente de comercialización.
Entonces, una cosa es que él sea la persona gerente de estructuras, ¿no? Y otra de comercialización, dos labores totalmente distintas, diferentes, ¿no? Podemos entender esta situación igualmente desde dos perspectivas. Uno, la persona está conociendo distintos, ¿no?, puntos dentro de la organización. La justificación. Hay empresas en las cuales, ¿no?, desde que ingresa el trabajador se le señala la posibilidad de crecimiento profesional dentro de la organización, y para ello es necesario, pues, lógicamente, que pase por distintas unidades de la organización, si es que en algún momento, pues, va a pretender conocer cargos mucho más, asumir posiciones mucho más elevadas dentro de la organización. Pero muy distinto es que sea gerente de estructuras y que de un momento a otro, ¿no?, se le dé el cargo de gerente de comercialización, con las responsabilidades debidas para este cargo funcional. Posiblemente, como les repito, muchas veces lo encontremos este tipo de movilidad funcional como algún aspecto positivo. Pero si lo vemos como en el caso de nuestro dirigente sindical Ricardo Ramírez, ¿no?, en el cual tenía un grado de técnico, ¿no?, dentro de esta compañía o dentro del cuerpo de bomberos, y pasó por decisión de sus jefes o sus superiores a realizar labores de conserje. En este caso, ¿no?, estamos hablando de una movilidad funcional negativa, ¿no? Yo, que era un técnico, que realizaba funciones de técnico, paso a ser el conserje de la organización. Sí, por más que se justifique la situación, en este caso sí nos encontraríamos frente a una situación, ¿no?, de vulneración, de desventaja, posiblemente también de desprestigio, de vulneración en sus derechos personales del trabajador. Un elemento fundamental en este tema de la movilidad funcional definitivamente es el grado de preparación del trabajador. Hay que tener en cuenta que para elaborar cada cargo, cada función, no tenemos un manual de organización, posiblemente, ¿no? Cada cargo tiene competencias, por último, competencias distintas para los cuales ha sido contratada la persona. Un cargo de conserje posiblemente no es necesario que tenga determinado grado de estudios técnicos, como si eran mínimos necesarios para la asunción del cargo en este sentido. Y es muy probable, ¿no?, y más que probable, que en este sentido este trabajador definitivamente justifique la vulneración, ¿no?, de sus derechos. Estamos hablando simple y llanamente, en este caso, sin analizar más allá este sentido, ya que además, en el caso concreto de Ricardo Ramírez, se estaría quizás incidiendo además en su cargo de dirigente sindical, ¿no? Entonces ahí inclusive habría un plus, ¿no?, en cuanto a vulneración de la libertad, de los derechos
de libertad sindical. Cuando hablamos de la movilidad geográfica, cuando nos enfrentamos a temas de movilidad geográfica, cuando al trabajador, ¿no?, por decisión unilateral del empleador, se decide que debe ser trasladado a otra unidad, ¿no?, de la empresa para la realización de sus funciones en el puesto de trabajo. Frente a eso, les puedo señalar, por ejemplo, situaciones a través de las cuales, ¿no?, podemos considerarlas como, ¿no?, sustentadas por parte de la organización, como es el caso de las demandas de ciertos trabajos en la minería, es decir, se contrata al personal en Lima muchas veces y se le señala desde el comienzo en que su puesto de trabajo se va a desarrollar fuera de Lima o eventualmente se va a desarrollar fuera de Lima. Actualmente hay algunas empresas de servicios en construcción que contratan personal en Lima y desarrollan sus funciones incluso hasta fuera del país por temporadas, ¿no?, pactadas entre trabajador y empleador. Sin embargo, las situaciones conflictivas devienen y ustedes se nuevamente tendríamos que retornar a nuestro cuadro anterior, se manifiestan en los temas de organización. ¿Por qué? Somos una pequeña empresa o hemos sido una pequeña empresa durante algún tiempo. Hemos crecido y tenemos una sucursal. Aquí estamos en Lima y comenzamos a abrir una sucursal en el Cusco. Y señalo y digo, de mi entorno de trabajadores, ¿no?, requiero que la persona que ha venido desarrollando las funciones de conserje, de seguridad, ¿no?, aquí en nuestra empresa en Lima, se encargue de las funciones de seguridad en el Cusco. Y señala, ¿no?, la organización, sí, porque el señor lo ha venido desarrollando adecuadamente, ha cumplido con las condiciones que se requieren para el desempeño de su puesto de trabajo y por lo tanto, como goza de mi confianza absoluta, considero que se vaya mejor a trabajar al Cusco. Y lo mandamos al Cusco. Imagínense ustedes que de la noche a la mañana su empresa le dice, ay, sí, es que has trabajado muy bien, tienes las competencias necesarias para el desarrollo de tus funciones y por eso hemos pensado en ti para que te vayas al Cusco ahora a trabajar. Mañana después pasada esta Semana Santa, esto se lo comentan hoy por la noche, y el lunes a primera hora vas a comenzar a laborar en la ciudad del Cusco. Tu avión sale a las 7 de la mañana, llegas y a las 10 ya estás entrando por la puerta en el Cusco a realizar tus funciones. ¿Qué diría usted en primer lugar?
no me lo esperaba, ¿no? Nadie se espera cambios de esta naturaleza. Entonces les comento, de ahí que, y le señalan, ¿no? Y el trabajador le dice, bueno, ¿y cuáles son las condiciones para realizar? Las mismas que tenías, ¿no? Si has estado aquí ganando 5.000, aquí vas a ganar tus mismos 5.000. Si vas a mantener tu puesto de trabajo, ¿no? Aquí eras jefe de seguridad. Mira, aquí vas a ser, ¿no? Gerente de seguridad. Oye, lo han premiado todavía. Le dicen, oye, te vas ya de gerente de seguridad. Jefe de seguridad, pero vas a hacer lo mismo. Oye, pero voy a ganar lo mismo. Ya, nada más. ¿Qué falta aquí? ¿Se iría? Están ofreciendo los mismos 5.000 y de jefe de seguridad el gran incentivo, el incentivo que le ofrecen ahora es que ahora usted sea un gerente de la empresa o de la sucursal en el Cusco de seguridad. En esta situación, ¿no? Si esto no se ha pactado, no ha habido un trato inicial en el cual, un contrato en el que se señalaban estas situaciones de esta modificatoria, puede presentarse algunos, y la justificación, ¿no? ¿Cuál es la justificación? Ya hemos dicho, buen trabajador, confianza, es un trabajador, miren que le están dando un sustento bastante razonable, ¿no? La confianza es una característica, ¿no?, que el empleador le ofrece a este trabajador. La confianza, es un buen trabajador, confianza. Estamos aperturando nueva sede, que es una razón sumamente fuerte y valiosa, ¿no?, para justificar este tipo de cambio. ¿Aceptarían ustedes quizás este cambio? Y encima está como una subida en su posición funcional, ¿no? Bueno, posiblemente muchos podrían aceptarlo, pero de pronto habrán personas que dirían, bueno, ¿y mi familia? ¿Y mis hijos? ¿No? Es uno de los primeros planteamientos que señala. Y con los mismos 5.000 soles, como yo ya no voy a estar en Lima, en mi casa de Lima, con mi presupuesto familiar de Lima, ahora en el Cusco yo no conozco a nadie, tengo que pagar, no voy a irme ida y vuelta del Cusco a Lima todos los días, ¿no?, porque no es un billete de avión que pueda pagarlo, y por carretera definitivamente que no lo estoy, que es imposible definitivamente, ¿no? Posiblemente el trabajador, si no se le ofrecen condiciones adecuadas, cuando es más allá de un kilometraje razonable, estamos hablando de Lima al Cusco, de un momento a otro, inesperado, grandioso, ¿no? Aquí no solamente, además de esta situación, no se le ofrece de pronto un alojamiento u otras condiciones que mejoren esta situación, ¿no?, se podría considerar como un aspecto, ¿no?, que vaya en contra de la posición del propio trabajador, porque estos 5.000, si preseñala que tiene 3 hijos que están en el colegio, que él acá en Lima tiene su casa, que está pagando una renta, una hipoteca, y que encima se va a ir al Cusco y con esos mismos 5.000 va a tener que alquilar una casa, un departamento, por último un cuarto, definitivamente va a venir en un detrimento, ¿no?, de su posición económica. Y si no existiera una justificación con unas adecuadas condiciones de los beneficios,
pues definitivamente o posiblemente pueda ser vista esta movilidad geográfica como un aspecto negativo en cuanto a la posición, ¿no? Por eso es necesario pues señalar condiciones que puedan resarcir este tipo de movilidad. El pasaje, ¿no? Te vamos a pagar el pasaje, o viáticos, ¿no? El hecho de que vas a viajar al Cusco no solamente es un mantenimiento del salario que has venido percibiendo, sino que vas a obtener un plus, ¿no? Económico, un bono por traslado, ¿no? Mensual, que mejore esas condiciones y esas posiciones y que no vea el trabajador un detrimento de su posición, ¿no? Sino que vea una posibilidad, ¿no? de mejora de condiciones. Y finalmente vamos a ver o analizar la movilidad temporal. Esta movilidad temporal que se basa, ¿no? en la variación, lógicamente, de jornada, de descansos, respecto, pues, lógicamente, a la jornada diaria o jornada semanal. En este sentido, nosotros observamos, ¿no? esta situación en la cual se modifican horarios de trabajo, se modifica descansos, ¿no? Por ejemplo, también el mundo de la hostelería, los hoteleros, ¿no? Hay temporadas en las cuales es distinta a otras posiciones laborales en las cuales podemos descansar, ¿no? En las temporadas de verano, temas de playa, ¿no? Estas personas, pues lógicamente, tienen que trabajar, son temporadas altas en las cuales estos negocios mueven, ¿no? turistas, y no puede ser como otras temporadas en las cuales pues las personas descansan o generalmente piden vacaciones. Casos concretos y más específicos en este momento que ocurren en muchas organizaciones, ¿no? Es el tema, como explicábamos al inicio, el tema de la modificación del horario de trabajo, ¿no? Que no puede vulnerar, ¿no? las horas de jornada diaria, ¿no? No se puede modificar por encima de la jornada diaria porque es un horario protegido por ley, por ley específica y por Constitución y por la Constitución de 1993. Pero, y que además de ella, ¿no? se puede invocar, estaría frente a una invocación de renunciabilidad de derechos. Sin embargo, sí está justificada esa situación, por ejemplo, en muchos casos por el tema del fenómeno del niño, que los chicos ingresen a estudios ahora en el verano a las 8 de la mañana, ya el sol está saliendo y quizás a las 7 de la mañana es mucho más recomendable, además pues hay claridad, a las 7 en el verano amanece mucho más temprano. Posiblemente se justifiquen este tipo de cambios sin que se varíe o se vulnere, ¿no? la jornada diaria, ¿no? Entonces, respetando o manteniendo las 8 horas, manteniendo las funciones, se pueden acordar la modificación de jornadas de trabajo. Ahora, una situación que también tenemos que tener en cuenta en este tema de la modificación de las jornadas de trabajo es la aplicación del principio solve et repete. ¿Qué señala este principio? Nos señala cumplir
la orden, ¿no?, emitida. Entonces, estos tipos de modificaciones, ¿no?, también los tenemos basados en este principio, el solvet repete, que es cumplir la orden emitida. Es decir, por un lado tenemos la orden, ¿no?, y esa orden puede ser de control, de supervisión, y de control, de supervisión, etcétera. Y luego que nosotros tenemos esa orden, que se ha emitido esa orden, puede haber un cuestionamiento. ¿No? Por parte del trabajador. Entonces, se da la orden, ¿no? Una orden que controla, se supervisa la posición, pero una vez que tenemos la orden, que se emitió la orden, puede surgir ese cuestionamiento por parte del trabajador. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar el trabajador, ¿no?, deberá solicitar la aclaración dentro de la organización, ¿no?, la aclaración de la situación. Primero tiene que existir una aclaración de la situación. Y si frente a esa aclaración de la situación no hay una resolución o una respuesta, recién podrá presentar su reclamación o demanda para resolución en la vía jurisdiccional. ¿Ok? Entonces tenemos una orden, ¿no?, que puede ser el control, la supervisión. Una orden, se emite esa orden y esa, una vez que se señala degradación de técnico a conserje, era técnico y pasa a realizar, usted a partir del momento pasará a realizar labores de conserje. Ok, cuestionamiento, aclaración de la situación. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué esta situación de aclaración de la situación? Porque es ahí donde vamos a obtener la respuesta, o donde se obtiene la respuesta de la organización. Si lo vemos desde la perspectiva de la organización, ¿no?, esa aclaración debe estar formulada por la organización, porque ese va a ser nuestro sustento, nuestra motivación, ¿no?, sobre esa modificación contractual. Lo tenemos que tener listo, claro, por escrito, porque el trabajador nos va a pedir una explicación del cambio realizado. Y frente a ello, nos va a reclamar y va a demandar, en caso de desacuerdo, jurisdiccionalmente, que se le reponga en el puesto, que se cumpla sus funciones, ¿no?, o se restituya sus labores en las habituales o en las que habitualmente venía realizando.
no de ninguna manera, hay situaciones definitivamente en las cuales existe una vulneración de derechos fundamentales y por lo tanto, si son tan translúcidas y no hay una aclaración de la situación debidamente, el trabajador va a entrar en un momento de rebeldía. Va a tomar esta situación como una hostilización, puede entrar en un momento de rebeldía y negarse a cumplir las funciones encomendadas por parte del empleador, ¿no? Por ejemplo, situaciones a través de las cuales, un poco ilógicas, de que el gerente, por ejemplo, por alguna mala acción que haya cometido, de pronto se le pide al gerente que a partir de este momento, con todo, no podemos modificarle el salario, pero sí le modificamos la función. Entonces deja de ser gerente para pasar a ser el conserje de la organización. Es totalmente una situación que va a ir en contra de sus derechos y por lo tanto que va a denigrar las funciones, ¿no? Y por lo tanto es lógico que exista una negación a la labor a sus funciones, ¿no? Y por lo tanto considere un alto cuestionamiento por parte del individuo a no realizar dichas funciones. Sin embargo, cuando se producen situaciones como la movilidad geográfica o el cambio de horario en los cuales pues aunque produzca en los trabajadores posiblemente cierta inconformidad al comienzo, hasta que no se obtenga una resolución por vía jurisdiccional en el cual señale si existe o no vulneración de sus derechos laborales, el trabajador debe continuar o debe realizar las funciones encomendadas, porque estamos hablando, ¿no?, de un poder de dirección, ¿no?, que habíamos señalado se basa, ¿no?, en un tema que tiene la posibilidad de un ius varianti y que se manifiesta, ¿no?, en la contratación. Cuando se contrató, el trabajador, dijimos, se subordinó, aceptó esas condiciones, ¿no? Y cuando entra dentro de la organización, observa pues que es él quien realiza todas las acciones de organizar la empresa, la institución, la organización. Y por ello, ¿no?, hasta que no se obtenga una resolución en la vía jurisdiccional, no se puede definitivamente dejar de laborar, porque si no, ahí el trabajador entraría en una situación de abandono del puesto de trabajo. La única forma que el trabajador puede dejar el puesto de trabajo es por una resolución judicial o porque definitivamente la acción es denigrante y él pues definitivamente señale su adversión a la realización y por lo tanto pues se niegue a la realización del caso concreto, pero mientras tanto deberá continuar laborando con las mismas condiciones en la organización, con las mismas funciones. Quería dejar para cerrar este tema, ¿no?, con el caso que presentamos al comienzo, ¿no?, del bombero. Este caso, que es un caso real y que ustedes lo pueden encontrar en un expediente, una sentencia, solamente he tomado una parte de los hechos simple y llanamente para reflexionar sobre este tema, porque se nos presenta aquí, ¿no?, situaciones que van con el tema que hoy hemos presentado. En el primer punto, que era la degradación de técnico a conserje,
activar Windows. ¿Cómo se...? Ay, no sé qué ha pasado. ¿Qué pasó? Bueno, en el primer caso que íbamos en la situación de degradación de técnico a conserje, nos encontramos ante una situación, ¿no?, de movilidad funcional. No tenemos una situación de movilidad funcional que lo ha planteado este señor, este dirigente sindical, en cuanto a la vulneración, ¿no?, de sus derechos de libertad sindical. En segundo lugar, él plantea la reasignación en reemplazo de otro trabajador. Reasignan del local donde él se encontraba laborando, ¿no?, hacia otro. Y la justificación por parte de la institución es que va a reemplazar a otro trabajador. ¿Hay una justificación, una causa que ha motivado? Sí. Esto ¿qué daría lugar? A una movilidad Sin embargo, observamos, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Bueno, a ver, este segundo caso da lugar a una reasignación en caso movilidad geográfica. Una reasignación en reemplazo de otro trabajador que es una movilidad geográfica. Y aquí estamos hablando de una situación en la cual no hablamos ya de movilidad, sino una cuestión de disciplina probablemente, ¿no? Bueno, estos son los memorándums aquí sobre ambas movilidades. La justificación en el caso de la movilidad geográfica reemplazo a otro trabajador es la que señala la empresa. Sin embargo, aquí evidentemente observamos, ¿no?, que concuerda, ¿no?, en cuanto a la situación de vulneración de los derechos de la libertad sindical. ¿Por qué? Porque él señala que en el lugar donde él se encuentra laborando, ¿no?, él realiza actividades sindicales, de la libertad sindical. Por lo tanto, su protección, dijimos, era mayor al ser un dirigente sindical. Ojo, y conocemos que la actividad sindical está protegida en la Constitución, en el artículo 28, me parece que es, ¿no?, de la Constitución Política del Perú, de 1993. ¿Ok? Al pretender la reasignación, el reemplazo, ¿no?, de un lugar a otro, al pretender un grado de degradación, lo que se está buscando en el fondo realmente, ¿no?, es que este señor salga del cargo sindical. Y como la libertad sindical está avalada por norma constitucional como la máxima norma en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, ¿no?, ambas posiciones o ambas decisiones respecto a la movilidad estarían seriamente cuestionadas, ¿no? Seriamente cuestionadas. Entonces,
esto era respecto a lo que quería resaltar respecto a este caso de movilidad, de la movilidad funcional y la movilidad geográfica, ¿no?, en la clase del día de hoy. Bueno, es lo cuanto podemos tratar, y la próxima clase hablaremos ya sobre la suspensión y despidos. Muchas gracias.